Amigo de Interés Público, buenos días. Hoy lo voy a acompañar, soy William Ríos y vamos a tocar un tema que en estas últimas 2 semanas ha causado polémica y es el sistema privado de pensiones, las AFP específicamente. La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP había emitido una norma mediante la cual se iban a cambiar las tablas de mortalidad, vale decir que se iba a incrementar la vida útil o la vida de las personas, la esperanza de vida, y esto iba a traer como consecuencia una prorrata en las pensiones y una disminución de la mensualidad en tales pensiones. Adicionalmente, habían propuestas de algunos candidatos acerca de este tema, y esto un poco que ha polemizado el sector. Ayer la Comisión de Economía del Congreso de la República ha aprobado un proyecto mediante el cual se le va a devolver al afiliado, al cumplir los 65 años de edad, el 95.5% de su totalidad de su fondo previsional, y dejando un 4.5% para el tema de seguridad de salud. Ayer también la Superintendencia de Banca y Seguros ha emitido un comunicado mediante el cual deja sin efecto la aplicación de esta nueva tabla de mortalidad que fueron publicadas el 30 de octubre de este año. Esto con el fin de asegurar una adecuada discusión técnica de este asunto en el marco del total transparencia. Para abordar este tema y obviamente ver las implicancias personales, implicancias sociales, hoy hemos invitado al señor José Ordinola. Él es comisionado para la adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, señor Ordinola? Buenos días. Buenos días. Un poco cómo la Defensoría del Pueblo aborda este tema, que es un tema social, es un tema de interés. Hay alrededor de, o más de 5 millones de personas que están en el sistema privado de pensiones. Bueno, otro es el porcentaje de los que cotizan, y hay cerca de 3.000 o 4.000 pensionistas. Sí, bueno, el tema de las tablas de mortalidad, hay que tener claro que es un tema técnico, ¿no? Y que asegura el buen funcionamiento de los sistemas de pensiones, y en este caso el sistema de seguros, que es sobre el cual se ha construido el sistema de pensiones, una parte del sistema privado de pensiones. Y a la SBS, a la Superintendencia de Banca y Seguros y a AFPs le corresponde un poco este rol de supervisor y a la vez regulador de estos aspectos para asegurar el buen funcionamiento de los fondos o el rendimiento de los fondos de pensiones. De eso no hay duda. Lo que como Defensoría del Pueblo advertimos en este proceso de aprobación normativa, porque todavía está en proceso, o estaba, digamos, en camino hasta el día de ayer, era velar por los derechos de las personas. Y uno de los derechos de las personas es el derecho a participar, ¿no? Y es justamente el que da sustento a esta fase de prepublicación que había efectuado la Superintendencia de Banca y Seguros en su página web, en el área de seguros, de este proyecto de tablas. Entonces, este derecho de participación no puede ser ejercido si es que las personas no están debidamente informadas, con información oportuna, veraz y suficiente. Entonces, queda claro, ¿no?, de la información que se ha vertido hasta el momento, que la información no estaba, digamos, completa, ¿no? El estudio técnico no había sido publicado, o no ha sido publicado. Entonces, nosotros de la Defensoría del Pueblo consideramos que esta publicación es necesaria, porque si bien es un aspecto técnico, la gente tiene derecho a entender ese estudio. Y la SBS tiene que hacer el esfuerzo de traducirlo al lenguaje común de las personas o de los ciudadanos, y de cualquier otro profesional que no sea, pues, un actuario, un matemático, un economista, para que puedan brindar su opinión. Porque si se da el espacio de participar a través de la prepublicación,
esta participación solamente va a ser efectiva en la medida que yo pueda opinar y sabiendo de lo que estoy opinando, ¿verdad? Entonces eso es un aspecto fundamental, el derecho a la participación sobre la base de una información adecuada. Además, el tema de la información está muy vinculado a otro aspecto que es la cultura previsional, o la cultura que como país tenemos de prever para nuestro futuro. Sin información tampoco podemos tomar decisiones, o por lo menos decisiones válidas, ¿no? El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esto. Las personas, los usuarios de los servicios públicos o de los servicios que se ofertan en el mercado por los privados, también tienen que ser materia de información. Hay un deber de información, tanto del proveedor del servicio como del Estado, que tiene el deber de cautelar los intereses de los consumidores y los usuarios. Entonces, ese es el derecho que nosotros como Defensoría del Pueblo hemos querido cautelar, ¿no? Y por eso es que enviamos la comunicación a la Superintendencia de Banca y Seguros pidiendo que haya mayor información, y las recomendaciones fueron 4, ¿no? Una que es la abarcativa, que es suspender el procedimiento hasta que haya más información. Luego es la segunda recomendación para dar contenido a este diálogo que se tiene que abrir, o a la mayor transparencia para que haya un pleno ejercicio del derecho a la participación, es que se facilite, se publique información pues, en medios de comunicación masiva, en las páginas web, en el idioma de las personas, en el idioma común, de ejemplos prácticos de cómo se aplicarían las tablas y cómo es que funcionan en el sistema privado de pensiones. El segundo aspecto era la publicación del estudio técnico. Y el tercero era generar un diálogo más abierto con instituciones especializadas, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo. Y esas eran básicamente las recomendaciones que nosotros formulábamos. Algunos analistas han un poco observado también, así como ustedes, esta formulación de estas tablas de mortalidad. Nosotros tenemos el modelo chileno, ¿no? Obviamente la superintendencia cada cierto tiempo las revisa y las actualiza con un procedimiento normal. Esta semana también el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, ha publicado también una actualización de lo que consideran ellos una tabla de mortalidad, y que le da para los hombres una edad de 72 y para mujeres 74. Esto también un poco que ha causado controversia con las tablas que estaban proponiendo la SBS, ¿no? Claro, esas diferencias entre las tablas que pueda elaborar otros tipos de instituciones, digamos, dentro de sus funciones, digamos, tiene una explicación en la función especial, ¿no? Y evidentemente técnica, como ha señalado la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen de regular el mercado de seguros, ¿no? Entonces el funcionamiento de los sistemas de seguros obedece a una lógica muy particular. Entendemos que con el anuncio que ha dado la Superintendencia de Seguros se va a proceder a explicar cuáles son las razones por las cuales las tablas difieren de las tablas de la OMS, de las tablas del INEI u otras tablas que otras instituciones puedan desarrollar, ¿no? Claro, incluso la misma Oficina de Normalización Previsional usa unas tablas de mortalidad. Entonces yo creo que el espacio se ha abierto para explicar de por qué razón se utilizan tablas distintas. Entonces yo creo que en este marco de diálogo que se está abriendo se tiene que producir esta información por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, pero sí obedece al carácter especial del sistema que se está cautelando, que se está regulando, ¿no? No es lo mismo hablar de tablas poblacionales a nivel país que viéndolas por un sector específico o para un fin específico, ¿no? Entonces ya el detalle de cuáles son las diferencias y cuáles son las razones que sustentan esto debieran ser materia de explicación por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, creo yo. Ahora, el tema en realidad va más allá. Usted ha mencionado la cultura previsional y un poco este sistema privado de pensiones se creó porque ya obviamente el sistema nacional estaba colapsado, los actuarios
actuaristas habían previsto que en pocos años esto le iba a causar pues, un desmedro importante al fisco. Y obviamente se creó el sistema y con expectativas. Pero después se hicieron una serie de reformas que en el camino también es saludable que se sigan haciendo, porque Chile, que obviamente es el que comenzó en la región este esquema, también continúa haciendo reformas. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que se debata este tema más allá de solo devolución de aportes, reducción de comisiones? Claro, yo creo que el diálogo es fundamental. Como Defensoría del Pueblo hemos apostado siempre, digamos, es parte de la gestión de un Estado moderno, y cuando hablamos de Estado hablamos de todas las instituciones públicas, cualquiera que sea. La necesidad de trabajar de manera coordinada, generar consensos para aplicación de las normas, ¿verdad?, para que, digamos, no existan los problemas que han existido pues, días atrás, con la implementación de este tipo de medidas que son altamente técnicas, ¿no? Entonces nosotros creemos que es necesario que se establezcan mecanismos de diálogo y que canalicen esto, ¿no? Entonces probablemente con las noticias que se han publicado, esta devolución del 95% de los aportes de las AFPs, las personas tienen su AFP de su fondo, el clima actual, digamos, quizás no sea el más propicio para llevar a cabo este tipo de discusiones, pero sí para ponerlo en la agenda, ¿no? Entonces han salido noticias, día a día salen en Diario Gestión, sobre las diferentes propuestas que hay. Hay múltiples propuestas. La Defensoría del Pueblo recibe varios proyectos de ley al año sobre temas pensionales. Tenemos desde los integrales hasta los paramétricos, es decir, los que van a corregir un pequeño punto. Por ejemplo, que en determinados casos haya devolución de aportes, que en determinados casos se suba la pensión. Al respecto ya hemos opinado al Congreso de la República y creemos que es necesario un mayor diálogo y una estructura a nivel integral, una evaluación del sistema a nivel integral, ¿no? Porque la idea es un poco, uno de los aspectos, lo que sí tenemos cerca es el tema de la información, y es un problema que arrastramos como sociedad o como Estado. Entonces, en la medida en que se brinde más información, la gente podrá confiar más en el público, ¿no? En los sistemas públicos o en los sistemas privados, y afiliarse a ellos. Entonces eso permitirá a algunos saltar de la informalidad a la formalidad o a lograr un mecanismo previsional. Lo que usted me está comentando un poco que hace pensar que este proceso no debería ser inmediato y que debería ser evaluado, como menciona, con todos los actores o todos los participantes del sector previsional, ¿no? Y en buena cuenta, en esta legislatura no se aprobaría esta iniciativa. Y ese aspecto, a eso no me refería, sino que, digamos, estamos viendo que en los últimos días están apareciendo diversas propuestas o dictámenes que se han emitido, ¿no? La Defensoría del Pueblo no tiene conocimiento oficial de ninguno de estos proyectos, por lo menos el 95% no recuerdo que haya pasado por la Defensoría del Pueblo. Entonces, nosotros tenemos que informarnos antes de emitir una opinión o de formarnos una opinión, ¿no? Justamente lo que estamos llamando la atención, digamos, en este escenario, ¿no? Es que primero tenemos que informarnos bien y luego emitir una opinión, ¿no? Y respecto a las comisiones, obviamente esto no es de ahora, ¿no? Esto data de varios años. Se han querido hacer algunas modificaciones al respecto de eso, y ha habido muchas iniciativas que tampoco han prosperado. ¿Ustedes tienen un pronunciamiento al respecto y han hablado con la superintendencia, con el Congreso respecto a el tratamiento de estas comisiones? Y en las comisiones de las AFP. Que cobran las AFPs a los afiliados, ¿no?
El tema de las comisiones es un tema que ha sido también puesto en el debate público. En algún momento la Defensoría del Pueblo también ha llamado la atención acerca de eso, ¿no? Pero ya, digamos, forma parte también de la delicada labor que viene efectuando la SBS para regular el mercado privado, ¿no? Entonces, recientemente no nos ha llegado en los últimos años algo al respecto sobre las comisiones, por ende, pues, o sea, mal haríamos en pronunciarnos sobre ese aspecto, ¿no? ¿Y ustedes no actúan ¿cómo se llama? De parte, sin necesidad de tener un pronunciamiento al respecto de otros sectores? De repente ustedes ven el problema y hacen, toman esa causa. Sí, pero el problema pasa por la especialidad técnica, ¿no? Por la especialidad técnica. Entonces, el llamado a regular estos aspectos es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, entiendo que el tema también en su momento ha estado en debate en el Congreso de la República, ¿no? Y es un aspecto muy, muy delicado que tiene que regularse técnicamente, ¿no? Porque es ya el funcionamiento del mercado, ¿no? Y un tema importante es que, en su opinión, el sistema debería hacer algunos cambios, ligeros cambios, o debería hacerse un cambio sustancial en lo que es este régimen previsional, porque obviamente es necesario tener un sistema de este tipo, toda vez que es lógico que cuando uno termine su vida laboral tenga derecho, pues, a una pensión justa, ¿no? Sí, el tema previsional siempre está presente, ¿no? Año tras año el tema se pone en la agenda pública por una u otra razón, ¿no? Y es necesario tener una mirada integral. Eso es a la que la Defensoría del Pueblo apuesta, tener una visión de sistema. Y es necesario para eso juntar a todos los actores para que se debata sobre el mismo, ¿no? No es, queremos un asunto del sistema privado, por otro lado el sistema nacional, ¿no? Creemos que el tratamiento tiene que ser más armónico, porque esa segmentación genera una serie de problemas que nosotros evidenciamos, pues, en el día a día de los casos, ¿no? Y no solamente en pensiones, sino en salud también se presenta, pues, el tema, ¿no? En salud específicamente hay bueno, pero ese es otro tema. Y temas puntuales que ustedes están viendo en la Defensoría respecto al sistema previsional en lo que va del año. Como usted dice, de repente no hay mucho, pero algo puntual que haya llegado a sus oficinas. Sobre el tema previsional, tenemos varios casos, varias intervenciones, pero son por lo general temas específicos, ¿no? Temas muy específicos. El caso de personas con nombre y apellido, ¿no? Que, digamos, son complicados de explicar, porque el funcionamiento de los sistemas previsionales son altamente técnicos. ¿Cuál es el proceso de una persona que quisiera ir a la Defensoría y de repente, bueno, hacer valer sus derechos y decir, bueno, ¿sabe? Tengo este problema? ¿A dónde acudo y cuál es el medio adecuado? Claro, tenemos diferentes vías para que las personas puedan hacer la Defensoría del Pueblo, ¿no? La clásica es el formato escrito, ¿no? Las personas pueden presentar su solicitud, pero también tenemos una vía que privilegiamos y que es muy fuerte, que es la atención presencial. Las personas se acercan a las oficinas que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. Por lo menos tenemos una en cada departamento, en cada capital departamento, y en Lima, en las cuatro sedes de Lima, en los 4 brazos de Lima, ¿no? Tenemos en Lima Este, en Callao, en Lima Sur y en Lima Norte, y bueno, en la de Lima Centro. Y se atiende directamente a las personas. Adicionalmente tenemos el Facebook, tenemos Twitter, tenemos la misma página web de la Defensoría del Pueblo, que tiene un formulario de quejas y llegan vía correo electrónico, pudiendo adjuntar sus documentos. Entonces esas son las formas que las personas pueden llegar. Después la queja es evaluada y
si es que es admisible a trámite, porque es una queja efectiva contra la administración estatal, nosotros podemos hacer una investigación preliminar, hacemos pedidos de información, reuniones con las entidades, y una vez que nos hemos informado sobre la materia de la queja, procede pues eventualmente formular alguna recomendación, ¿no? O sugerencia. ¿Y cuál es el tema que mayores quejas, mayores incidencias ha tenido en la Defensoría? Sí, dentro de los... actualmente son quejas de gobiernos locales, contra los servicios que se brindan los gobiernos locales, ¿no? Porque es la administración pública que está más cerca a la población, ¿no? Es la con la que la gente más se vincula, una licencia, un permiso, ¿no? Es la circunscripción donde vive. Entonces los gobiernos locales a nivel nacional son de las entidades más quejadas. Luego tenemos abundantes quejas en materia de educación, en materia de salud, y en los últimos años se han reducido bastante las quejas pues, contra la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? Que es el tema de las pensiones. Para abordar ese tema, le propongo una pausa y amigos, volvemos en breves instantes. De la misión. ¡Fuerza! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Dale! ¡Fuerza! Comandos GEAR de la FAP demuestran su alto nivel de preparación para el rescate desde el aire, en el agua y en tierra de posibles víctimas durante el fenómeno El Niño. Pertenecen al grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú. Lo importante es de que este ejercicio, como les dije, aparte de que va a servir para reforzar nuestras capacidades en lo que es fuerzas especiales y adquirir algunas capacidades, porque como ustedes saben es un ejercicio combinado que se está haciendo con la Fuerza Aérea Americana, va a servir para poder nosotros prepararnos en caso Dios no quiera ocurra algún desastre por el fenómeno del Niño. Como les decía, por ejemplo, ahora vamos a ver en el primer evento una extracción de un combatiente herido en un campo de batalla. Pero eso lo llevamos en caso de que el fenómeno del Niño, en alguna población hay alguien que tenga que ser evacuado porque queda aislado, va a ser la misma figura. Igual, nosotros vamos a practicar ahora, van a haber entrega de víveres a patrullas que se encuentran en la zona de combate. Pero esto se replica porque en caso igual, Dios no quiera, haya sitios donde se necesite llevar ayuda, abrigo, las aeronaves pueden lanzar con paracaídas víveres, agua, alimentos, abrigo para la gente que queda aislada. Nosotros como Fuerza Aérea tenemos la capacidad de responder y ayudar a la población, sobre todo por la rapidez de los medios aéreos, ¿no? Entrenamiento intenso y equipamiento apropiado garantizan un rescate exitoso. Hemos dado una demostración de un piloto que ha sido abatido, su aeronave ha sido derribada y él ha caído y se encuentra lesionado. Entonces en ese momento ha venido el vehículo Can-Am designado a la extracción del herido. Nosotros hemos sido posteriormente extraídos mediante una técnica llamada SPY. Es una extracción rápida, mucho más rápida en la que en la que no puede posar el helicóptero. Simplemente vienes, lanza la cuerda y nosotros nos anclamos. Automáticamente eso demora 2 minutos. En este tipo de circunstancias es muy limitado. Requerimos de no mucho tiempo, sería aproximadamente 10 minutos. Yo estoy equipado con el armamento F2000. El F2000 que cuenta con 15 cartuchos. Y bueno, en este momento tengo un chaleco táctico multicam en las cuales puedo llevar 8 cargadores, 2 cargadores mini-mi y una mochila. Muy aparte tengo un arnés para poder ser extraído en la técnica de SPY. La Fuerza Aérea del Perú, los brigadistas voluntarios y las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas alistan sus mejores armas para contrarrestar los peligros que acarree el fenómeno El Niño. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!
Amigos de Interés Público, regresamos y estamos con el señor José Ordinola. Él es comisionado a la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, estamos hablando el tema del sistema privado de pensiones. Señor Ordinola, los amigos quedaban que, bueno, esta propuesta en el Congreso, obviamente que ha generado expectativas del público, son más de 5 millones de afiliados y obviamente cada mes también se están afiliando otro buen número, y que en buena cuenta pues, todos quieren saber pues, de qué se trata, si esto es factible en la medida que vaya a beneficiar a sus jubilaciones, ¿no? No sé si me podrías reformular el sentido de la... ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que se apruebe esta norma, ¿no? La del 95%. 95% Yeah. De evolución al llegar a la edad de 65 años, ¿no? Claro, como te comentaba, el problema aquí es que la Defensoría del Pueblo ahorita no tenemos información sobre eso, ¿verdad? No ha llegado el proyecto, no sabemos en qué consiste la propuesta, ni la exposición de motivos o los antecedentes que motivan la dación de este proyecto normativo, ni el contenido, ni cuáles son las condiciones, ¿verdad? Entonces, creo que tendremos que informarnos previamente para poder emitir una opinión, ¿no? Pero aquí nuevamente se presenta la necesidad pues, de que este proceso normativo también haya tenido las garantías de recabar información, de generar consensos, ¿no? para poder generar una adecuada receptibilidad por parte de la población. Lo que tenemos ahorita como Defensoría del Pueblo es lo que ha salido en las noticias, ¿no? Y si no me equivoco, el día de ayer, ya tarde, ¿no? Esta normativa un poco que vendría a facilitar de repente lo que se estaba pidiendo de que estas pensiones sean pues, entregadas en su mayoría, ¿no? Al culminar su vida laboral, porque si uno recibía, hoy tenemos también un comunicado de la Asociación Peruana de Seguros, en la que ellos mencionan que la renta vitalicia de los asegurados no se hubiera afectado con esta modificación en las tablas, pero todavía no se conoce bien de qué se trata esas tablas, cómo se generan, en base a qué se hace, ¿no? Entonces, como usted menciona, sería oportuno explicar detalladamente en este nuevo periodo de recabación de propuestas, de iniciativas, de qué se trata y hacer una campaña para que la población esté totalmente enterada de esto, ¿no? Claro, sin duda alguna. Yo creo que lo que venga a formar el nuevo procedimiento o a continuar el procedimiento que ya había entablado la Superintendencia de Banca y Seguros para abrir a comentario las tablas, es un procedimiento un poco más público, ¿no? Quizás promocionando adecuadamente cuáles son los pasos que se van a dar, ¿no? Y cuáles son los componentes, ¿no? También como Defensoría, lo único que hemos tenido acceso al momento, porque fue la nota de prensa que creo que se ha publicado ayer como a las 10 de la noche, ¿no? Con los comentarios que señala la SBS, que para brindar una mayor transparencia, que siempre los ha caracterizado, y abrir un mayor debate técnico, ¿no? Entonces creemos que esto podría ser debidamente calendarizado para que la gente esté al tanto y pueda estar enterada y participar, ¿no? Hay que hacer un poco de seguimiento, ¿no? Porque a veces, si es que no hay una campaña organizada, la información se puede difuminar y se puede perder, ¿no? Y llegar finalmente incompleta, ¿no? Que no es la idea. Ayer también se aprobaron, bueno, obviamente esto del 95.5% es de repente lo más importante, pero también se aprobó la ampliación del régimen de jubilación anticipada, que llegaría hasta el 2018.
va a decir que las personas que presentan una solicitud para jubilarse antes de la fecha establecida y podrían hacerlo hasta el 2018. Esto un poco que también va a ayudar a las personas que ya, bueno, obviamente de repente no tienen un empleo y necesitan estos recursos. Claro, bueno, eso es lo que se conoce como el REJA, ¿no? Y este régimen, digamos, ya viene siendo extendido, ¿no? Ya ha sido una decisión del Poder Legislativo de extender temporalmente este beneficio, ¿no?, a la población, y creemos que está dentro de todas las potestades que tienen ellos para normar esta situación. Y sin duda alguna, siempre hay gente que se va a ver beneficiada con el régimen, ¿no?, sobre todo en países como el nuestro, donde hay una alta tasa de desempleo, ¿no? Entonces, yo creo que la medida está dentro de las atribuciones que corresponden al Congreso de la República y supone, pues, digamos, una continuidad de la política de los últimos años, ¿no? Sí, yo creo que está dentro del marco de las funciones del Congreso de la República. Otro punto que también se terminó de aprobar ayer es que cuando el empleador descuente al colaborador, trabajador, de sus remuneraciones, el porcentaje que va al sistema previsional, muchas veces lo descuenta, pero no los transfiere a las AFP. Y se ha determinado que este monto, este cobro, no prescriba. Entonces, esto va a ayudar a que también de repente se pongan al día las empresas, como Defensoría. ¿Cómo ven esta situación? Yo creo que en los tres casos de los tres proyectos de ley que has mencionado, no sabemos, entiendo que por las noticias que se han emitido dictámenes, ¿no?, aprobatorios. Digamos, eso está dentro del marco de las funciones de las comisiones del Congreso y del Congreso en general. Lo que sucede es que en todos los casos la Defensoría del Pueblo actualmente no maneja esa información, ¿no? Y mal haríamos en pronunciarnos sobre algo que no sabemos cuál ha sido el sustento, ¿no? Pero sin duda alguna también la problemática del cobro de los aportes impagos por parte de los empleadores, ¿no?, por parte del sistema privado de pensiones, de las AFPs, es una problemática existente, ¿no? Y la Asociación de AFPs constantemente está recordando que existen una serie de deudas y una serie de juicios que tienen que ser honrados y sin duda alguna afecta a la seguridad social. El problema de todas las medidas es determinar una medida técnica y sostenible en el tiempo, que mida toda la problemática, ¿verdad? Que no solamente se enfoque en un determinado problema, porque si yo veo, por ejemplo, no sabemos de qué se trata el proyecto de ley, la prescripción puede ser o no, dependiendo del contexto y la evaluación técnica que se haga, ¿no?, o la imprescriptibilidad en este caso, el mecanismo para lograr una mayor recaudación, ¿verdad? Pueden haber muchas medidas que apoyen o varias medidas buenas, pero a lo mejor, digamos, hay que ver el contexto porque podría haber una mejor, ¿verdad? Entonces, para los tres casos, tanto la devolución del 95%, el tema del REJA o el tema de la imprescriptibilidad de las acciones de cobro, digamos, todas tienen que ser evaluadas en un marco de política de Estado, de visión país, de sistema, de sostenibilidad, antes que tener un resultado, digamos, efectista. Porque puede ser bueno en un primer momento, pero puede no solucionar el tema o puede también generar un pasivo. Pero eso es, digamos, a nivel de especulación siempre, porque no sabemos exactamente cuál ha sido el sentido del dictamen o cuál ha sido el proyecto de ley que se ha aprobado. Ahora, todos estos temas y un poco de esta preocupación y esta desazón en torno al sistema privado de pensiones, un poco que como que no incentiva a otras personas que no están, pues, obviamente en una
laborando en la parte formal, ¿no? No están en una empresa, no están en planilla, pero de repente quisieran tener, pues, forjarse una pensión futuro. No hay ¿Qué cosa debería ser? Y dentro de lo que acaba de mencionar, de repente también un gran debate para ver la posibilidad de cómo captamos la atención de ese sector que también es significativo en el país. Sí, eso entra dentro del ámbito de lo que se denomina cultura previsional, ¿no? O es la identidad que tienen las personas o un país sobre estos aspectos, ¿no? O sea, sobre qué va a pasar en el futuro con las personas, cómo voy a obtener protección cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo, ¿no? Entonces, claro, es necesario, como se ha evidenciado, quizás hay información, pero la información no llega al usuario, al que toma la decisión, ¿no? De aportar, de no aportar, en algunos casos, porque la informalidad laboral no necesariamente tiene que ver con la decisión del trabajador, sino con el empleador, pero en otros casos la informalidad también parte de los trabajadores que no sienten confianza en los sistemas de la seguridad social, a los cuales en el caso de pensiones les descuentan, ¿verdad? Entonces no creen necesario estar en un trabajo formal y por lo tanto prefieren mantenerse al margen de la regulación, quizás ganar un poco más en recibirlo directamente. Entonces es necesario, creo que hay dos niveles. Uno es generar mucha más información y el Estado tiene que, como Estado, no solamente como Superintendencia de Banca y Seguros, no solamente como ONP, no solamente como de salud, sino que el Estado tener una política de información para formación de cultura previsional, que tiene que ver muchas veces con el tema educativo, con la educación, ¿verdad? Quizás una de las formas más fáciles de llegar a las personas, porque ubicar a los trabajadores informales a veces es difícil, ¿no? Entonces, pero en el colegio, que es casi universal en el país, se puede llegar, ¿no? Entonces es necesario fomentar políticas educativas, pero no solo a nivel de colegios, de escuelas, sino universidades, institutos técnicos, ¿no? En los lugares donde están las personas o donde se concentran las personas, para generar esta cultura previsional que es necesaria en un país para que las cosas, para que la seguridad social, porque es cultura de la seguridad social o cultura previsional, pueda impactar positivamente, ¿no? En el mercado laboral y en el mismo sistema de la seguridad social, ¿no? Porque la tendencia debe ser al respeto de los derechos laborales, de la formalización. Eso no va a ser posible si es que no hay información, pero además si es que no hay mejoras en los servicios. Porque claro, nosotros podemos decir, oye, acá están, miren las tablas, funcionan así, este es el impacto que tienen, o este régimen lo que te va a permitir es hacer esto. Pero si cuando yo voy y me topo con un servicio que no es adecuado, que no es oportuno, claro, tampoco por más información que tenga, no voy a querer estar en ese servicio. Entonces eso es todo un paquete de mejoras que es necesario abordar, pero sin duda alguna el tema de la información es quizás uno de los un poco más sencillo que mejorar una estructura que ya tiene años y que tiene problemas estructurales quizás, o más complejos que solucionar, que debe abordarse, ¿no? Debe preocuparnos mucho como Estado la información que se da. Sí. Además, como un tema de planificación de largo plazo, tener este sistema ordenado y con la posibilidad de que también el sector informal pueda acceder a él y formalizarse en buena cuenta, va a ayudar y reducir el costo fiscal también, ¿no? de las siguientes administraciones, ¿no? Así es, claro. En la seguridad social tiene una cuota muy fuerte del trabajador, ¿no? O sea, es ahorrar un ahorro obligatorio para el futuro, ¿no? Entonces el problema que se da es la desconfianza o que se pueda tener hacia ese ahorro, ¿no? Entonces, sin duda alguna, muchas personas no apuestan por la formalidad o no se sienten llamadas a la formalidad o les es indiferente porque no pueden tocar, ver, proyectarse, predecir cuál es el beneficio que se pueda obtener
¿no? Entonces, sí, sin duda alguna, y también, como bien lo he dicho, es un tema de largo plazo. Hay cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que se tienen que hacer. Entonces, la planificación estratégica que tenga que hacer el Estado tiene que considerar todo esta visión, ¿no?, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y finalmente, un poco para hacer un balance de este tema, usted ha mencionado que sería bueno que se haga pues un gran debate de este tema y se llegue a un puerto, no inmediatamente, sino un poco planificando, pensando de qué manera va a incidir cada norma que estamos hoy día analizando, ¿no? Sí, claro, y este tipo de discusiones, como la que se ha gestado pues hace algún tiempo en Chile, ¿no?, a propósito de la reforma de los sistemas, tiene que ser pues bien estructurada, ¿no?, y con esta visión que te comentaba, estratégica, porque hay cosas que se tienen que ver a corto plazo, hay demandas que se tienen que ver ya, ¿no?, porque tenemos un ahora. Tenemos un periodo de mediano plazo, que son temas de transición, los cambios que se van a hacer, tampoco no todos se pueden aplicar de plano, ¿no? Tiene que haber un tránsito de cualquier reforma que se pueda efectuar, sea paramétrica o sea estructural, es decir, de aspectos puntuales, ¿no?, de requisitos, edades, mayores o menores montos, ¿no? Bueno, en Seguridad Social en principio menores beneficios no podrían haber, ¿no?, pero algunos cambios que pueden presentarse para mejorar a corto o a largo plazo. Y bueno, y la visión a largo plazo es la visión que tiene el Estado de cuál es su rol y cuál es el futuro de las personas, dónde nos vemos. Porque si no nos vemos en el futuro, ¿qué esperanza podemos tener las personas que toman decisiones y tanto las personas que están esperando que se tomen correctas decisiones, ¿no? Perfecto, señor Ordinola. Y qué bueno saber que la Defensoría del Pueblo pues es sensible a estos temas y está atento a lo que podría pasar. Si bien es cierto, no va a recibir esa información, pero de todas maneras va a evaluar y cautelar los derechos de la ciudadanía. Sí, no, sin duda alguna. La noticia, estos 3 proyectos de ley hemos tomado conocimiento ayer. Vamos a revisarlos, a ver de qué se trata, ¿no? Por lo que tengo entendido están en fase de dictamen ya, ¿no? Entonces habría que ver cuál es el estado, ¿no?, de ese dictamen, si es que ya fue puesto para agenda, ¿no? Entonces ya son decisiones que si está en ese estado, si está ya con un dictamen emitido, va a discusión está esperando, ¿no?, entrar junto con otros dictámenes a la discusión del Pleno, ¿no? Pero sin duda alguna sí es un tema que nos preocupa muchísimo. Y estamos atentos a lo que pueda pasar y analizar, y no queda duda que si es que como Defensoría, que tiene un rol, Defensoría del Pueblo, un rol de defensa de derechos, si advertimos que hay algo que, digamos, algún derecho que se puede estar vulnerando, se puede estar afectando, sin duda alguna haremos algo por que esto no se presente, ¿no? Muy amable, señor Ordinola. Gracias nuevamente. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana en su programa de interés público. Gracias.